Buenas tardes. Sí, perfecto. Gracias. Buenas tardes. Es un gusto enorme estar con ustedes. Siempre yo me topo con un espíritu de amistad y de alegría cuando llego a Manatí. Cuando vengo a este centro siempre encuentro rostros afables, palabras cálidas, abrazos honestos, y entonces se convierte en una segunda fiesta el llegar aquí. Y sé que es genuino, es gente de un cariño, es mutuo. Así es. Así que me encanta estar aquí. Le pregunté a Iris Miranda, si tú tienes dos recursos como Emilio del Carril y Ariel Santiago, ¿para qué yo te sirvo? Me sugirió que hablara sobre algún poema en particular. De modo que los minutos que voy a estar aquí voy a compartir algunas impresiones sobre uno de los poemas de este libro maravilloso de Iris Miranda. Y para comenzar con mis impresiones o con mi experiencia al leer ese poema en particular, pues déjenme decirles que el poema se titula Soliloquio de un cuerpo tirado entre árboles. Soliloquio de un cuerpo tirado entre árboles. Soliloquio, esta conversación, este diálogo con uno, que se da a nivel mental o a nivel oral, pero que se caracteriza porque usted está solo o está sola. Usted está en esta conversación consigo mismo, consigo misma, y a eso se le llama soliloquio. Bueno, este poema se titula Soliloquio de un cuerpo tirado entre árboles. Y el poema dice así: subo al carmín horizonte, a la raíz de una ceiba arcada, tornasolada e inmóvil, cual púlsar creador, con miles de aves de miradas en la rotonda de una avenida futurista. El primer ser vivo luchaba por ver el cielo brillante de luces a través de las sombras de sus pares imaginados. Sus extremidades subían curvas por la tierra, meditaban como extendidas ramas de un germen que brota muy poderoso, buscando dictar el poema no escrito. Porque la felicidad es una hoja en caída invertida. Lo contemplé en mi distancia con sorpresa, coraje y deseo. Quise ir a despertarlo, a leer su colección de átomos verdes en la superficie de su nueva piel recién cocida, a decirle que no existe todavía, a decirle que no existe todavía, que no lo conozco, que aún puede ser lo memorable soliloquio del cosmos. Bajé con forma de nebulosa y lo nombré poesía. Soliloquio de un cuerpo tirado entre árboles de Iris Miranda. La primera vez que leí este poema, hacía mi trabajo de estudiar el texto completo para escribir las palabras de la contraportada. Y cuando comencé a leer el poema, pensé de inmediato que estaba frente a un poema sobre un mito fundacional. Un mito fundacional, sabrán ustedes, sé que sí, es un texto que narra el origen de un ser, el origen de una cultura, el origen de una nación, el origen de una ideología. Eso es un mito fundacional. Y cuando yo leí las primeras líneas del poema, pensé que estaba ante un texto que se regodeaba en la esfera
de un mito fundacional. Y los mitos fundacionales tienen como propósito, por supuesto, reforzar niveles identitarios y tienen como propósito crear algún nivel de memoria colectiva que les diga a los pueblos: estos fueron tus orígenes. Fíjense que el poema dice: subí o subo al carmín rojo, al carmín horizonte, es decir, la voz lírica, la voz poética, sube a un horizonte de un rojo encendido. Pero inmediatamente nos presenta una imagen inusual, porque dice: subo al horizonte del carmín y a la raíz de una ceiba arcada. El horizonte, que es una imagen de espacio, y la ceiba y la raíz, que son imágenes de tierra. La raíz es una imagen de la entraña de la tierra. Son como imágenes que se encuentran, como si chocaran y lanzaran chispas de luz. Y las raíces de esta ceiba tienen forma arcada. Significa que las raíces tienen forma de arcos. Las enormes raíces tienen forma de arcos. Tornasolada e inmóvil cual púlsar creador. ¿Saben qué es un púlsar creador? Es una estrella de alta densidad compuesta básicamente por neutrones. Y esa estrella, cuando gira, lanza chispas, fundamentalmente chispas electromagnéticas. De esa realidad científica es de la que nos está hablando Iris Miranda en este poemario único, como bien señalaron los compañeros, como un poemario sine qua non, único en su tonalidad, único en su marca, único en su estructura, único en su registro. Entonces, al pensar que era un poema sobre un mito fundacional, ¿a dónde me llevó? ¿A dónde me retrotrae la imagen de una voz poética que está mirando al primer ser vivo? Al primer ser vivo. Obviamente me lleva a los relatos fundacionales, por supuesto, el relato del Génesis, donde se recrea la creación, la existencia primera, el ser primigenio, el primer hombre que se enfrenta a la vastedad de un universo extraordinario que se le ha entregado para que se enseñoree sobre ese universo extraordinario. Pero de ahí inmediatamente el poema me lanza a la teogonía de Hesíodo, el pensamiento griego. Y recordarán ustedes que en la teogonía de Hesíodo se relata la creación de la tierra, de Gaia. Y recordarán ustedes que de la tierra emergen los dioses y emerge el eros, el amor, como elemento fundamental de las creaciones primeras. Y pensando en ese ser primero del que nos habla el poema, entonces me voy al mito mesoamericano, al Popol Vuh, ese sagrado libro de los mayas, que expone de forma tan extraordinaria la formación de los primeros seres y de la dificultad que confrontan los dioses para lograr que los seres sean a su imagen y semejanza y puedan convivir en armonía con los dioses. Y me retrotrajo a una memoria de la adolescencia extraordinaria cuando conocí la mitología nórdica, la mitología escandinava. Y en el mito fundacional de la mitología escandinava está la recreación a partir de Ymir, que es el gigante primigenio. Y de acuerdo a esa mitología, del cuerpo del gigante se forma la tierra, y de la sangre se forman los océanos, y del cerebro se forma el cielo. Los mitos fundacionales tienen una belleza extraordinaria. Podríamos estar horas hablando de los mitos fundacionales de las grandes civilizaciones del mundo. Allí me lanzó el poema de Iris Miranda en mis primeras
conversaciones con el texto. Pero, cuando sigo leyendo y descubro que ese primer ser lucha por ver el cielo brillante de luces a través de las sombras de sus pares imaginados y que sus extremidades suben curvas por la tierra, que busca dictar el poema no escrito, porque la felicidad es una hoja en caída invertida, que lo contemplé en mi distancia con sorpresa, coraje, deseo, quise ir a despertarlo a leer a leer su colección de átomos verdes. La voz poética mira al ser vivo y quiere acercarse a leer su colección de átomos verdes, a apropiarse de una anatomía nueva que reverdece, que representa una vida particular. Y entonces me lanza así como casi sin paracaídas de los mitos fundacionales, me lanza al mágico encuentro donde Rocía la Verde se encuentra con Rodo el guerrero. El guerrero que viene emigrando de los arenales del desierto hasta enfrentarse con esta campesina de anchos pechos y ojos breves. Esa es la descripción que hace Pablo Neruda de estos dos seres en La espada encendida, uno de sus libros más primorosos, uno de sus libros más encantadores. Y tenemos una Rocía verde, y el texto se encarga de decirnos sobre Rodo, que es el guerrero, únicos sobrevivientes de esa devastación glaciar. El texto se encarga de decirnos que Rodo había vivido la edad de las espadas verdes, que había vivido la edad de los truenos y la edad de la desidia. Y estoy en esta ensoñación con todos esos escenarios a la vez, hasta que vuelvo a mirar el poema y me fijo en la frase: decirle que no existe todavía. Estoy viendo un ser al que quiero despertar y decirle que no existe todavía, que aún puede ser lo memorable, soliloquio del cosmos. Y bajé con forma de nebulosa y le nombré poesía. Entonces siento que estoy ante un texto de corte surrealista. Porque en el mundo surrealista las metáforas son muy atrevidas y se busca provocar emociones inesperadas. En el texto surrealista el pensamiento fluye sin censura. Se explora el subconsciente, sobre todo los estadios del sueño, los estadios oníricos. Se explora lo ilógico, lo irracional. En los textos y poemas surrealistas específicamente se rompe con todas las estructuras convencionales del pensamiento y del lenguaje. En estos textos surrealistas, la mezcla de imágenes sin conexión aparente, y recalco, sin conexión aparente, crea efectos sorprendentes en los lectores. A mí me tenía la cabeza hecha un lío. Y me parece que el poema propuesto encarna de muchas maneras las características de la poesía surrealista. Si miramos las imágenes que convoca, la felicidad es una hoja en caída invertida, y son imágenes que invitan al lector
a un universo visual cargado, pero cargado de simbolismos. Me impresiona enormemente que en un poema de cortas líneas, no es un poema extenso, la mezcla de colores, formas y elementos naturales, la ceiba, las aves, las raíces, con conceptos de una abstracción tan bárbara como decir el poema no escrito. Me parece que crea una atmósfera propia de un escenario onírico, de un escenario de sueño, de ensoñación. Debo decirles también que hay un elemento del tiempo en el poema interesante, porque en la primera línea la voz poética sube al horizonte carmín, en la última línea desciende como nebulosa. Nebulosa es una nube de gas y polvo en el espacio. Y es importante, las nebulosas son importantes porque ahí es donde se forman las estrellas. Entonces la voz poética desciende en forma de nebulosa para nombrar al ser que no ha sido, para llamarle poesía. Y ese fue el momento de la gran develación, del gran enamoramiento del poema. ¿Sabe por qué? Porque el poema está afirmando que el acto de nombrar se convierte en un acto de creación. Lo voy a repetir. El acto de nombrar se convierte en un acto de creación. Y vuelvo al referente que utilizó el doctor Emilio Belcarril en los inicios, cuando leemos ese primer capítulo del Génesis. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz de la tierra. Es decir, venimos del caos. Y dijo Dios, lo dijo, el acto de nombrar, el poder creador de la palabra, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y se hizo la luz. El acto de nombrar se convierte en acto de creación. Entonces la voz poética que desciende en nebulosa, con capacidad para copar, colmar y crear nuevas estrellas, le dice a ese ser que es y que aún no ha nacido, que es y que no es, porque está en los tiempos surrealistas, donde se rompen todas las lógicas del tiempo, donde se rompen las sintaxis, las órdenes de las oraciones. No son importantes en el mundo surrealista. Importa el pensamiento, la fluidez, la emoción, el asombro. Entonces ese ser, esa entidad extraordinaria, que es parte del horizonte rojo y es parte de las raíces del árbol y está dormido y debe ser despertado, entonces se convierte en poesía. Una de las acepciones más atrevidas, más maravillosas y más conmovedoras de lo que es la poesía para los seres humanos. El poema que no ha sido, que se contempla, que necesita ser despertado, se hace en la poesía. Tengo otras notas, pero voy a terminar con las palabras que escribí originalmente para la contraportada, y fueron estas: alta, alta como los astros, es la ofrenda poética de Iris Miranda en Terranauta, o del arte sencillo de mirar las estrellas. Un poemario cautivador que retrotrae mis emociones a la vieja hora cuando, perdida en Santiago de Chile, leí por primera vez Altazor
de Vicente Huidobro. Aquella lectura fue un vértigo, un tiempo de milagro que hoy se repite. La escritora puertorriqueña revela los perfiles del yo poético, ente vivo que atisba y se reconoce en cada filamento del universo. El yo de espíritu poético ha sido condenado desde su nacimiento y tal vez antes a mirar, entender, buscar, identificar y lograrse en la omnipotencia universal. Cito a Iris Miranda en el poemario: los poetas sabemos de las intermitencias antes que la ciencia. Cierro la cita. Y también lo sabía el gran poeta puertorriqueño Abniel Marat cuando dijo: los iniciados, las iniciadas, sabemos el secreto. Esta mujer poeta descifra su origen, mira el firmamento y desde allí se diluye en todos los elementos, contempla y se contempla en absorción de astros. El universo también la contempla, la reconoce, se alimenta de ella como de un bocado dulce y son uno en armonía. La voz poética se desintegra y derrama para armarse nuevamente como un poema vivo. Hoy retrata, en la medida que el lenguaje lo permite, una cosmogonía de extraordinaria belleza. He detenido la lectura varias veces para mirar el cielo y al volver a la página lo descubro íntimo en sus poemas. Alabanza. Gracias.